Ok, chicos, bueno, bienvenidos. Otra vez un gusto. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y una semana provechosa. Todas las semanas se van rapidísimo. Eh, Vamos a seguir un poco hablando sobre el concepto de salud-enfermedad, eh, cómo se entiende el tema de sistemas de salud y cómo ha repercutido el tema de los avances científico-técnicos en el avance de ese concepto de salud-enfermedad y nuevas tendencias. A ver. Em, Rescatando un poco de lo anterior, ¿verdad? Recordemos que depende del contexto, depende del momento histórico, del nivel de avance de la técnica y la ciencia, ¿verdad? La salud-enfermedad pues varía, ¿verdad? No son conceptos estáticos en el tiempo. Y las necesidades también que se ven, a ver, aquí todavía estoy admitiendo gente aquí, disculpen. Vamos a ver. Permítame un momento. Okay. Eh, Hay diferentes padecimientos que actualmente pues no son de impacto o interés sanitario extremo como hace años atrás. En el caso de parasitosis, ¿verdad? Que son muy comunes ahorita, pero de un mayor impacto hace muchos años. eh, en la primera mitad del siglo XX, pues tanto en Europa como en Norteamérica, era una de las principales causas de enfermedades infecciosas y de muerte, eh, porque habían condiciones sanitarias no adecuadas, habían trastornos en la parte de nutrición, ¿verdad? No había buena ingesta de alimentos, no había buena manipulación, no había un adecuado sistema de disposición de excretas, de agua potable, etc. Entonces, eran situaciones en donde la tasa de mortalidad era bastante alta por parasitosis maltratadas o de avanzadas que generaban deshidratación, problemas gastrointestinales, etcétera. ¿Verdad? Actualmente, pues esto es muy controlado y el tema de enfermedades diarreicas o las enfermedades de transmisión alimentaria, pues son de declaración obligatoria para tratar de frenar focos de infección en establecimientos, por ejemplo, o en el consumo de agua potable. Incluso, bueno, países que ahora son desarrollados tenían problemas serios en lo que era tratamiento de algunas afecciones. Por ejemplo, en el caso de España, ¿verdad? Que uno de sus últimos conatos de peste o de peste bubónica o peste negra fue en 1820. Eh, También habían situaciones de paludismo, ciertas epidemias como fiebre amarilla, cólera, brotes de sarampión, viruela, gripe, etcétera, que afectaron grandemente. Lo importante de esto es, bueno, ver cuál es la importancia de tener un contexto o conocer el contexto amplio y las diferentes situaciones que se dan en un lugar, en esa interacción de ambiente, salud, enfermedad. Eh, por supuesto, problemas en el desarrollo económico, eh, bajo nivel de escolaridad, problemas de alimentación, problemas de vestimenta, el nivel de pobreza que había ahí, ¿verdad? La acaparación de recursos por parte de élites de la realeza, la mala higiene. Les comentaba, por ejemplo, en la Edad Media, pues en la Alta Edad Media, el tema del baño era para clases altas en ciertos momentos específicos. Eh, el tema del abanico no era por galanteo o lujo, sino que era para dispersar el mal olor de la gente.
etcétera. Entonces, los temas de salud pública pues eran pésimos, pero se estaban dando avances importantes en la interrelación que tenía el tema de saneamiento con enfermedades. Y por supuesto, la esperanza de vida en esos años, ¿verdad? En el caso de España, 1860, 1887, era de apenas 29 años. O sea, ya una persona de 15 años, 20 años, pues ya estaba llegando casi a su final de vida. Y por supuesto, el tema de pobreza afectó mucho y el tema de hacinamiento, porque estamos hablando de ciudades muy aglomeradas. Lo vemos aquí, por ejemplo, una ciudad como Málaga o una ciudad como Madrid, ¿verdad? En donde la gente vive hacinada, hay problemas de acceso a agua, acceso a recursos o servicios básicos. Entonces, por supuesto que ciertas enfermedades como epidemias tenían más facilidad para dispersarse. También el tema en lo que son factores o elementos a considerar, cuando empezó la revolución industrial y se acrecentó la explotación obrera, recordemos que no habían derechos laborales, ¿verdad? Que ahora disfrutamos. Entonces ahí trabajaban todos desde niños en máquinas como estas de hilar, hasta mujeres embarazadas, adultos, en condiciones de estrés térmico importante, sin acceso a agua o a estructuras sanitarias, sin descanso. No fue sino hasta después de las luchas obrero-patronales que se estableció la división en 3 periodos de tiempo, ¿verdad? De la jornada laboral. 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas para descansar, que es el sistema que tenemos actualmente. También otras situaciones en las grandes ciudades, ¿verdad? Como por ejemplo en Nueva York con la crisis del estiércol de caballo, antes de toda la revolución del vehículo, pues todo el mundo usaba caballos y carruajes o servicio público tirado por caballos. Pero esto generaba también un problema importante en producción de estiércol, ¿verdad? De los animales, y no había un buen sistema de saneamiento público. Algunos dirán que el tema de los vehículos vino a subsanar esto, pero bueno, es un problema que se resuelve, pero genera otro, ¿verdad? Actualmente tenemos el tema de las emisiones de dióxido de carbono por la gran cantidad de vehículos. En su momento, antes de la revolución del vehículo automotor, pues era el estiércol en las vías públicas. Y esta foto, perdón, esta foto es de aquí, es de San José. ¿Qué condiciones ustedes pueden ver aquí que podrían propiciar alguna infección o algún evento en salud importante en la población, viendo esta fotografía? Los pies descalzos, profe. Exacto, falta de calzado. Posiblemente, bueno, poca nutrición de los niños. Bueno, aquí por lo menos la ventaja es que estas señoras que se dedicaban a vender aves, pues las aves estaban vivas, ¿verdad? Por lo menos no, no tenían ese problema de que se fuera a echar a perder el producto. Pero el tema de higiene, ¿verdad? El tema de estancamiento de aguas, etcétera, pues esto era un problema en ese momento. Bueno, aún lo sigue siendo, pero era más en ese momento. De hecho, el tema de salud pública estaba dirigido por la fuerza pública, por la policía en ese momento y por la iglesia. Y más adelante lo vamos a ver en la evolución de nuestro sistema de salud y lo que hoy llamamos Ministerio de Salud.
Pues todas esas situaciones, todos los eventos en salud pública que se vinieron dando, ayudaron y propiciaron a tener avances en el desarrollo de mejores prácticas, normas, procedimientos, regulaciones y por supuesto el tema de investigación en saneamiento. Asimismo también lo que son tratamientos progresivos para diferentes enfermedades o aflicciones, las medidas preventivas y cómo se logró entender que la promoción de la salud y la higiene personal minimizaban en gran medida infecciones y mortalidad o morbilidad. En el caso, por ejemplo, de una buena nutrición, de la cloración de aguas públicas, el tratamiento de aguas residuales, etcétera. Muchas de las principales ciudades, en el caso de Europa, pues empezaron a invertir mucho en acueductos y en disposición adecuada de excretas y aguas. Entonces, acciones tan sencillas como el tema de la cloración en áreas rurales donde no es posible tener un sistema adecuado de tratamiento de aguas, pues es básico. Igual también en eventos naturales que generan desastres, ver el tema de la adecuada cloración, hervir el agua y clorarla, pues es fundamental para evitar diarreas profusas, por ejemplo, en albergues, donde no hay acceso todavía a agua potable. Y pasamos de modelos de conceptualización de procesos unicausales a ya modelos más integrales. Era lo que estábamos viendo con los determinantes de la salud. Por ejemplo, este modelo biopsicosocial de la salud, en donde ya se toman en cuenta en eventos o por qué enferma la gente o por qué está en cierta forma con buena salud las personas, aspectos como la biología, la herencia genética, las reacciones psicológicas, la parte psicológica en la salud mental, las emociones, y en la parte social, las relaciones interpersonales, las dinámicas sociales, todo el sistema socioeconómico, ¿verdad? Que está ligado a nuestras actuaciones como sociedad, etc. Entonces, ¿cómo todo esto confluye para determinar nuestra condición de estado de salud o enfermedad en poblaciones, ¿verdad? Por ejemplo, como la costarricense, o en áreas rurales o áreas urbanas. Esa integralidad ha sido fundamental, ¿verdad? Y se insiste mucho en los factores biológicos, ¿verdad? Pero estos no son suficientes para determinar si se inicia o no una enfermedad. Aparte de las afecciones o de ver solamente el tema del cuerpo humano, también hay que ver una gran cantidad de variables que precisamente los salubristas ambientales pues logran entender y dar esa explicación un poco más amplia de factores biológicos, factores psicológicos, la parte social, en fin, una gran cantidad de variables para determinar si hay un inicio de alguna afectación en la salud pública. Ese proceso de integralidad, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el nivel de exposición y el grado de vulnerabilidad que tenga una población. Y también está muy relacionado con los hábitos de salud, el tema de dieta, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra dieta en general? Si hay consumo de alcohol o de tabaco, si hay o no hay prácticas deportivas, qué tanto dormimos, en el tema del ajuste psicológico, cómo manejamos el nivel de estrés, los problemas económicos, ¿verdad? Que son muy frecuentes ahora con el tema de pandemia, y aspectos sociales como el apoyo social, factores protectores, después lo vamos a ver, que son factores que nos ayudan como sociedad a estabilizarnos o liberar de cierta manera estresores,
por ejemplo, prácticas comunales de cierto deporte, el disponer de parques para ir a conversar, para estar ahí simplemente sentado, etc. En el tema de dieta, por ejemplo, es interesante, ustedes, no sé si, bueno, han visto o han escuchado, los países que tienen más sobrepeso, por ejemplo, Estados Unidos o México, tienen dietas muy ricas en carbohidratos y en proteína y en grasa animal. A diferencia de otros países en donde es una dieta un poco más rigurosa, por ejemplo, la famosa dieta del Mediterráneo, ¿verdad? No son comidas tan cargadas o tan tipo comidas rápidas, ¿verdad? Como estos países. La evolución también de los sistemas de salud, pues es clave, ¿verdad? En estos procesos. Esas acciones que se dan en el proceso de salud-enfermedad tienen que ver con cómo se atiende a la persona, cómo se atiende al grupo o sector, y la clasificación y atención va a ser diferenciada, por supuesto. Vamos a ver cómo están, chicos. Consulta si es falso o verdadero, con lo que hemos estado hablando un poquito. ¿Es falso o verdadero? Ahí me responde quien guste. Las nociones que una sociedad tiene sobre la realidad y sobre la salud-enfermedad son de gran importancia, pues a partir de esas se modelan las respuestas sociales, las estrategias y las prácticas de intervención en un sistema de salud. ¿Podemos decir que eso es cierto o no? Consulta para ustedes, chicos. Pues yo siento que sí, pero que es verdadero. Ok. ¿Quién más opina que es verdadero esa afirmación? Yo también, profe. Igual, verdadero. Yo igual. Igual. Okay. Respuesta definitiva. Ok, bueno, por supuesto que sí. Los sistemas de salud también se modelan de acuerdo a esa realidad en la cual está inmersa un país o una región o una zona. Así también las estrategias y prácticas de intervención en los sistemas de salud. Entonces, sí, totalmente verdadero. Cómo se aborda el tema salud y enfermedad, pues tiene implicaciones políticas y económicas en ese sentido, y lo hablábamos un poco en la clase pasada. Los cambios que hay en políticas y en el factor económico, especialmente en Latinoamérica, a mediados del siglo XX, han sido reconocidos como derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, y la salud, pues en nuestros sistemas constitucionales es reconocida como un derecho ciudadano. De hecho, pues la Sala Constitucional ha, de cierta forma, protegido ese derecho a la salud a través de procesos que se abren, por ejemplo, contra la caja ante la negativa, por ejemplo, de un tratamiento o ante la negativa de un medicamento para ciertos pacientes, aduciendo, por ejemplo, la caja que son de alto costo o que la población es poca para un tratamiento especializado de ese tipo, pero que la Sala Constitucional ha venido a indicar, no, al final de cuentas, sea un paciente o sean 100 o sea más, nuestra Constitución protege ese derecho a la salud. Quiero tenerme aquí un poco, nada más para hacer énfasis en esto. Nuestro modelo es
preventivo y es de promoción a la salud. En el proceso de salud-enfermedad, como hemos estado hablando, hay dos enfoques. Hay dos enfoques que se han mantenido. Hay un enfoque biologista y uno de producción social de la salud. La respuesta social en estos enfoques, por ejemplo en el biologista, que es mucho de curación y rehabilitación, y para eso hay instituciones especializadas en esto, pero el impacto que genera eso en la población es de apenas un 20% y es bastante costoso, ¿verdad? El costo de rehabilitar, por ejemplo, a un fumador, a un alcohólico o alguna persona con algún padecimiento cardíaco es bastante elevado. En la producción social de la salud, las acciones y respuestas de promoción como tal y educación tienen un impacto más grande, hasta un 80%. Entonces, con estos dos elementos, los sistemas de salud pues se tratan de estructurar adecuadamente. Tenemos en nuestro sistema de salud una base bastante amplia que es de prevención y atención primaria. Es el primer nivel de atención, lo que es EVAIS, clínicas, perdón, en zonas, luego hospitales periféricos, hospitales regionales y hospitales especializados, en donde ya el tema de curación y rehabilitación, pues es importante realizarlo. Ya no podemos estar con actividades de promoción o de concientización. Entonces, Profe, ajá. tengo una pregunta. Digamos, en el caso de curación y rehabilitación, estamos hablando que tiene un impacto del 20%, ¿verdad? Uh-huh. Y ese 20%, digamos, con la promoción de la salud, esto se suma, pero ¿qué quiere decir realmente, profe? Es que no entendí esa parte. Ok. Sí, lo que queremos decir aquí es que si los sistemas de salud se enfocaran solo a curación y rehabilitación, estaríamos haciendo un impacto en la sociedad de apenas un 20%, porque la gente se seguiría enfermando, seguiría teniendo prácticas no saludables y desarrollando enfermedades crónicas a lo largo del tiempo. Pero en los sistemas que hacen una exhaustiva promoción de la salud, el impacto es hasta de un 80%, porque la población se está cuidando, la población está teniendo una alimentación más balanceada, está evitando desarrollar enfermedades coronarias, por ejemplo, o ciertos padecimientos crónicos, presión alta, bueno, hipertensión, diabetes, etc. Entonces, son menos personas las que llegan a este nivel de rehabilitación o de especialización. Eso es básicamente lo que, lo que quiero explicar con esta imagen. No sé si quedó bien claro. Sí, profe, gracias. Es con gusto. Profe, una pregunta. Entonces, ¿se podría decir que ese porcentaje es las personas que hacen caso? ¿Se podría decir? Sí, bueno, que hacen caso, sino más bien que toman conciencia de la información que se les aporta y que se vuelven responsables de sus acciones. Hay un tema ahí que vamos a ver más adelante que se llama mercadotecnia de la salud. Entonces, ¿cómo a través de la mercadotecnia podemos promocionar la salud y hacer que esas personas cambien hábitos e interioricen ciertas costumbres sanas, ¿verdad? Para lograr que ese impacto sea mayor. Ok, Pero entiendo. sí, al final de cuentas es una decisión muy personal, pero vivimos en una sociedad en donde parece que el tema, bueno, así debería ser, el tema de autocuidado debe ser prioridad, ¿verdad? Ya no es como años atrás lo que hablábamos, por ejemplo, en el tema del fumado. Eh, las tabacaleras saben perfectamente y sabían perfectamente que fumar es dañino para la salud, pero hacían mercadotecnia para promocionar hábitos y estilos falsos que al final la gente adoptó
y eso le generó muchas complicaciones en salud y un peso importante en el gasto público en salud a los países. De ahí la lucha contra el tabaco. De hecho, para hacerles ahí un comentario sobre la ley 9028, que se pudo aprobar, fue un esfuerzo monumental en la lucha contra las grandes industrias de tabaco, y cuentan por ahí que cuando se mandó a debate en la Asamblea Legislativa, las empresas tabacaleras estaban en una conferencia importante, entonces como que se aprovechó ese espacio, ¿verdad? Para agilizar el tema de la aprobación de la ley, ¿verdad? Al final pues vinieron recursos y todo el asunto, pero la protección de la salud pública es prioridad en nuestro país, entonces no tenían mucho de dónde moverse las tabacaleras. Pero esa es una parte importante de promoción. Y por supuesto, cada estado modela sus sistemas conforme a sus visiones que tienen de salud. La salud en muchos lugares no necesariamente es vista como un derecho. Y los usuarios son la base de un servicio, de un sistema de salud, pero esos usuarios, ¿verdad? Pueden ser vistos a través de una visión de paciente, ¿verdad? Hay un paciente que tiene una enfermedad, hay que rehabilitarlo, tiene un costo. Hay una visión de cliente. Hay una gran cantidad de clientes que necesitan asistencia médica o servicios médicos, y en ese caso, pues hay que aprovechar y ofrecerles ese servicio, y ellos pues pagarán por eso. Y hay una perspectiva desde ciudadanos, ¿verdad? Que es proteger como tal la salud pública de una comunidad. Por ejemplo, en esa combinación entre salud y economía, para nuestros procesos actuales de salud, de sistemas de salud, hay corrientes de economistas que plantean que el sector salud es un gran mercado, ¿verdad? Y el cual hay que hacer reformas que se orienten a esa visión de mercado. Entonces, aquí cuando estaba leyendo este material me pareció interesante esta reflexión, ¿verdad? Para un libertario, el tema de salud sería así. La salud no puede considerarse como un derecho, dado que la enfermedad es algo natural y no puede controlarse. Por lo tanto, de acuerdo con estos enfoques, el Estado no debe ni puede hacerse responsable de la salud. En todo caso, corresponde al mercado asumir la responsabilidad de ofrecer bienes y servicios de salud. Entonces, este es un modelo meramente enfocado al cliente. Los libertarios, o el enfoque libertario, es de libre mercado, ¿verdad? Por supuesto, de las fuerzas de la economía, oferta y demanda. Entonces, así pensaría alguien, ¿verdad? Si estuviera a cargo de un sistema de salud. Y de hecho, que esto es muy característico del sistema de salud norteamericano en la mayoría de los casos, en donde se ocupa disponer de una buena póliza, y los servicios de salud son caros. Pero y hay un mercado ahí de aseguradoras, pues, que es bastante fuerte. No sé qué piensan de esta afirmación. Por supuesto que en nuestro sistema actual democrático, pues no cabe. Pero no sé si se entiende, por ejemplo, este enfoque enfoque económico sobre cómo se trata la salud. Sí está claro esta parte, como, o sea, el sector salud como con un enfoque de mercado. Sí, profe. Ok.
Eh, y la corriente de salud colectiva, ¿verdad? Como un instrumento para mejora de las condiciones de un país, ¿verdad? Esta posición es de preservación de la vida y el desarrollo de las capacidades humanas. Si una población está sana, pues es una población más productiva, por supuesto, y es un país más competitivo. También hay un derecho a la satisfacción óptima de esta necesidad, la cual se garantiza a través de la acción pública de las instituciones en salud. Por ejemplo, aquí, bueno, ustedes han visto todo el rollo y todo el tema de Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte, pues, tiene serios problemas en cobertura médica y en atención igualitaria oportuna a las poblaciones. Creo que en la década de los 90 hubo una gran hambruna que mató a una gran cantidad de personas, que el régimen pues ha tenido un poco solapado, dando datos falsos, pero la situación de Corea del Norte la hace menos competitiva, la hace, bueno, muy cerrada a la dinámica actual del mundo y hace que la esperanza de vida e indicadores de salud en su población sean bajos, por ejemplo. Entonces, esa preservación de la vida y el desarrollo de capacidades humanas en muchos países no se da o no se tiene como prioridad en políticas públicas. En nuestro sistema democrático, pues sí, ¿verdad? Entonces lo vemos en la Constitución Política, el artículo 21, la vida humana es inviolable y el derecho a la salud es un propósito fundamental del derecho a la vida. Igual está el artículo 46, ¿verdad? El derecho a protección de la salud, el artículo 50, ¿verdad? El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el artículo 73 sobre el tema de seguros sociales. Entonces, pues nuestro aparato estatal está bien blindado en ese sentido. De hecho, que nuestro sistema es muy característico. ¿Qué tipo de sistema es el que tenemos nosotros? Sistema de salud como tal. Si alguien me puede decir por 5 puntos, no. ¿Nadie? El colectivo, profe. Más o menos, sí, sí, sí. Es social solidario. Nuestro sistema de salud es social solidario, ¿verdad? Paga el que tiene, bueno, o sea, pagamos de acuerdo a nuestras capacidades, aportamos, pero se atiende por igual al rico o al pobre, ¿verdad? Los que ganan más, pues se les cobra un poco más, los que ganan menos, menos, pero al final de cuentas, todos reciben la misma protección y asistencia social. Es un sistema muy similar al canadiense, al de Reino Unido, por ejemplo, que son sociales solidarios. Ese sistema nos ha permitido tener muy buenos indicadores en salud pública a nivel latinoamericano y por supuesto de otros países desarrollados en Europa, por ejemplo, y en Norteamérica. Y eso gracias a un esquema. Profe, disculpe. Sí. Tengo una pregunta con respecto al anterior. ¿Cuál es la diferencia entonces de un social solidario y un colectivo? Digamos, el colectivo sería que no existe un mercado como tal para la salud. Algo así más o menos, ¿o no? Sí, el social solidario es lo que les indicaba, o sea, todos reciben la misma asistencia social sin discriminación. Me queda de tarea averiguar un poquito más sobre el social colectivo porque
ahí sería los intereses de una colectividad determinada. Pero nuestro sistema siempre se ha caracterizado por eso, por ser más de enfoque igualitario, ¿verdad? Y no referirse tanto a una colectividad, por ejemplo, a un gremio específico. Pero voy a ampliarte un poco más sobre ese tema, porque hay sistemas que sí difieren un poquito sobre el nuestro. Okay. Ok, ¿alguna otra consulta, chicos? Seguimos. Sigamos, profe. Ok. Ok, ese sistema de salud se ve sostenido por las contribuciones tripartitas, ¿verdad? Esta contribución del empleado, del empleador y del Estado. Esta nada más es una referencia en el periodo 2000-2017 sobre esas contribuciones. Contribuciones de asalariados privados, de asalariados públicos e independientes y convenios especiales, ¿verdad? Porque a veces la gente se puede asegurar de manera independiente. Entonces, esas contribuciones han hecho que tengamos un sistema robusto en la parte de servicios médicos, especialidades, equipos, medicamentos, etcétera, y que lo tengamos accesible para toda la población, incluso para personas que nunca han cotizado, que están bajo el régimen de invalidez, vejez y muerte o el régimen de protección por el Estado. Y ha ido creciendo, ¿verdad? Año con año. Nada más aquí para dejarles esta parte, creo que los porcentajes han variado. Voy a buscar también la actualización de los porcentajes, porque de hecho este mes hay una modificación en el régimen de invalidez, vejez y muerte. Pero, por ejemplo, en el lapso del 92 al 2008, los aportes, lo que era gasto en remuneraciones, lo que es salarios, cuotas patronales, cesantía y otras prestaciones, cubría el 60% y un 40% era gasto en materiales, suministros, bienes y otros egresos o efectivo en la parte de seguros de salud. Y varió un poco, bastante, en el periodo 2009-2014, en donde más bien estos gastos por remuneraciones aumentaron y bajaron el tema de obtención de bienes duraderos como equipos. También otro aspecto importante en nuestro sistema de salud que lo hace un poco vulnerable y que ya está pasando en países desarrollados es la aportación que hace la población económicamente activa. Aquí la población, la pirámide poblacional para Costa Rica en la década de los 50, ustedes ven que tiene una base bastante amplia de personas jóvenes, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Y la población adulta mayor de 65 años llegaba apenas al 3.5%. Condiciones diferentes, maneras de pensar diferentes, maneras de un desarrollo diferente en esa época. ¿A qué se daba esto? Porque había una buena cantidad de personas, bueno, desde niños a personas jóvenes y jóvenes adultas en ese momento. Trasladémonos a la década de los 50, ¿qué pasaba por ese momento? Teníamos, adelante.
Perdón. Bueno, yo siento que era más que todo por a la hora de conseguir mano de obra, siento yo, porque, bueno, al menos en ese tiempo creo que era cuando había pues mucho trabajo de campo, ¿no? Ah, sí, sí, exacto. Había una buena parte de la población, vivía en áreas rurales. eh, no había métodos de anticoncepción, no había educación en educación sexual. Las familias trataban de concebir la mayor cantidad de hijos, ojalá fueran varones, para que trabajaran en el campo, en actividades y aportaran a la casa. Eh, y por supuesto, como también había importante mortalidad infantil, pues había que tratar de traer más niños al mundo para tener familias numerosas. Entonces, de ahí que esa pirámide en ese momento tenía una amplia base en personas jóvenes que trabajaban o eran económicamente activas. Ahora bien, esta es la pirámide poblacional de 2018 para una población de casi 5 millones de personas, y ustedes verán la gran diferencia que hay entre 1950 y el 2018. ¿Verdad? Tenemos menos población joven y la parte de población que supera los 50 años está aumentando. Eso le genera una presión significativa al sistema social solidario, porque quiere decir que hay menos personas jóvenes o trabajadoras activas que están aportando y sosteniendo a una buena población que se está pensionando. Entonces, el sistema pues tiene que modificarse, tiene que ajustarse a esos cambios poblacionales. Ahora el jueves voy a buscarle los últimos cambios que hubo en las cotizaciones, porque tanto ustedes como yo vamos a tener que seguir cotizando, pero no sabemos si vamos a disfrutar del tema de pensiones en algún momento. Pero esos cambios se hacen por este motivo. Tenemos más gente adulta, menos gente joven que está trabajando o que trabaja en informalidad, y familias o parejas que han optado por no tener hijos o tener uno o dos niños tal vez. Y esta es la proyección de la pirámide poblacional para el 2030. O sea, ya en prácticamente 8 años, wow. En donde la población mayor de 65 años va a crecer hasta un 13%. Entonces, como les indico, pues la presión en sostener un sistema de salud es bastante grande. ¿Quiénes de aquí bueno, yo sé que ahorita están en tema de universidad, pero han valorado tener niños? No, profe. En algún momento. Porque eso es una tendencia para muchos bueno, me incluyo yo, de nosotros, por valoraciones que hacemos sobre, bueno, el tema de lo difícil que es para el tema de la sociedad, el tema de los problemas ambientales, el tema de costo de la vida, etc. Entonces, pues esas decisiones van a influir mucho. Y como les repito, nosotros vamos encaminados hacia lo que ya está pasando en países desarrollados, como los europeos. Por ejemplo, en el caso de Canadá, Canadá tiene campañas fuertes para atraer inmigrantes a trabajar, ¿verdad? Con edades activas en el tema laboral. Ok, y por supuesto, ese tema de los sistemas de salud y la relación con las poblaciones, pues está determinado, como les digo, por las necesidades y esos problemas
que se derivan de la producción social de la salud. Más adelante vamos a ver el sistema de producción social que tenemos actualmente, pero ese estira y encoge tiene que ver con las respuestas de la sociedad sobre promoción y cómo todo este esfuerzo trata también de reducir los impactos en el gasto público para tratar enfermedades crónicas, por ejemplo. Entonces, en ese ámbito de producción social de la salud y respuesta a los problemas de la salud, vemos una gran cantidad de problemas y necesidades que hay en una población en donde interactúan, ¿verdad?, los procesos biológicos, los procesos económicos, la conducta y la conciencia o hábitos que genera la población, los procesos ecológicos de adaptación o de destrucción de medios, las condiciones de vida y la respuesta social en salud que se tiene y cómo eso confluye en procesos de salud enfermedad muy particulares o incapacidades. Por ejemplo, también depende de las prioridades de los gobiernos. Esta fotografía es de Haití. Haití, bueno, es uno de los países tal vez más golpeados, que le llega a todo, terremotos, huracanes, inestabilidad política, etcétera. Entonces, para un gobierno haitiano, la prioridad es suplir necesidades básicas. La prioridad para estos países es sobrevivir, llevarla al día a día. Entonces, su sistema de salud, pues, se va a enfocar en eso, ¿verdad? En tratar de sobrevivir. Tratar de que no se generen grandes epidemias por falta de agua, por disposición de excretas, el tema de la pobreza, etc. Para otros países y otras sociedades, las prioridades van a ir enfocadas y los esfuerzos en política de salud a promoción y prevención y hábitos de vida. Pero en este caso, países con un buen Producto Interno Bruto, una buena, un buen ingreso, ¿verdad?, de las personas en sus salarios, pues les permite, bueno, ya no pensar tanto en cómo, en qué voy a comer, sino en qué también voy a comer. O sea, qué cosas debo consumir que sean más sanas para mí. Y no simplemente en ver qué me cae al estómago hoy y no sé qué va a pasar mañana. Quienes también en la parte social, quienes tienen un papel esencial e histórico en la respuesta social de la salud en el hogar. ¿Quiénes son ahí la piedra angular en un hogar? ¿Quiénes tienen que ver con la parte de hábitos de salud, comportamientos, etcétera, en una familia? Los padres, profe. Sí, y permítanme para desplegarlo todo acá. Por supuesto, el tema de las mujeres, históricamente, bueno, las mujeres han asumido ese rol, ¿verdad?, de respuesta social en salud, porque ellas se dedican mucho al cuidado de la familia, la alimentación, el baño, el aseo, la limpieza del hogar, la administración de los recursos, ¿verdad?, en el hogar. Eso ha sido histórico. La otra vez estaba viendo un documental que explicaba un poco sobre la diferencia entre el hombre y la mujer con ciertos hábitos.
Y en los tiempos en donde éramos recolectores o cazadores, la mujer se dedicaba a recolectar, a hacer la economía en lo que recolectaba, a hacer por ejemplo, a cocinar, etcétera. Y el hombre era más, ¿cómo les diría? Más de reacción, más de acción en la casa, ¿verdad? Entonces no se detenía a analizar, sino simplemente la tarea de él era conseguir algo que comer. Entonces esas funciones de cuidado del grupo familiar, pues históricamente se le han dado a la mujer. Y entonces esa parte de promoción, ¿verdad? Que inicia en la familia, es una respuesta, ¿verdad? Que históricamente ha estado ligada al hogar. Ahora bien, esas necesidades domésticas, ¿verdad? Van evolucionando ya hacia un sistema de salud, ¿verdad? ¿Cómo se reconoce este esfuerzo, ¿verdad? En un núcleo familiar de aseo, baño, alimentación, ejercicio, conductas, relaciones interpersonales. ¿Cómo se reconoce en ese nivel particular y se lleva a un sistema de salud? De ahí que viene el tema de producción doméstica que se ha desarrollado en las instituciones para cuidar el tema de salud pública. Y la participación compartida y transferida de responsabilidades de la familia y la iglesia, que ha tenido un papel también importante, ese traspaso de ese conocimiento de esas prácticas hacia ya sectores profesionales y el Estado como tal. ¿Quiénes aquí, por ejemplo, ayudan en el quehacer o en la limpieza de sus casas? Yo, ¿Quiénes lavan su ropa? ¿Verdad? No, sin caer, por ejemplo, en una actitud un poco, recuerdo, machista que, por ejemplo, donde un tío, a mis primas eran las que ponían a cocinar y a lavar o a servirles a mis primos. Incluso nosotros lo veíamos con mis tíos y mis tías, ¿verdad? Pues eso no, obviamente, o sea, todos tenemos que hacer de todo, perdón, pero ese aprendizaje de aprender a lavar, aprender a cocinar, aprender a hacer ciertas cosas en la casa, el aseo, pues se transfiere a nosotros por parte de nuestras madres y ese conocimiento también tiende a ser analizado y aprovechado ya en carreras profesionales y a nivel del Estado en políticas públicas. Otra consulta para ustedes, chicos. Con la participación de diferentes actores institucionales y de la población, la respuesta social se configura progresivamente en un sistema de salud dinámico y cambiante dentro del contexto histórico y social. ¿Eso es falso o es verdadero? ¿Nadie? pareciera verdadera también. Ok, sí, por supuesto, no. Como dicen que es falso, por supuesto que es verdadero. Y en ese traslado, ¿verdad? De ese conocimiento, pues los sistemas de salud establecen objetivos, ¿verdad? En el tema de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud
establece 3 objetivos fundamentales para los sistemas de salud que se establezcan. 1, mejorar la salud de la población a la que se sirve, por supuesto, como instituciones públicas, caso Ministerio de Salud, caso la Caja Costarricense del Seguro Social, caso de acueductos y alcantarillados o de seguros. 2, responder a las expectativas de las personas, ¿verdad? Nuestras expectativas como población es que nos atiendan oportunamente, que tengamos un buen servicio de disposición de agua potable, por ejemplo, etcétera, o un buen sistema de recolección de residuos. Y el objetivo 3 es brindar protección financiera contra los costos de la mala salud, ¿verdad? Entonces aquí el Estado y el sistema de salud tienen que asumir, ¿verdad?, los costos de malas prácticas que puedan generar algún problema sanitario importante o que impacten a una población. Después vamos a hablar un poco más a detalle de esto, pero les dejo este esquema, que es un esquema básico de un sistema de salud público de atención, que es compartido. Bueno, es muy similar al nuestro, el costarricense, y así lo van a ver, por ejemplo, en otros países de América Latina, ¿verdad? Los que están, bueno, afiliados a la OMS y a la Organización Panamericana de la Salud, en donde tenemos un nivel que es amplio, ¿verdad? De gran impacto, lo que son a nivel de comunidad, trabajadores comunitarios, ¿verdad? Los ATAPs, bueno, en algunos países las comadronas, parteras, comités comunales de comunitarios de salud, las asociaciones de desarrollo. Luego vamos subiendo de nivel, ¿verdad?, por complejidad, a centros de salud, comités de centros de salud, luego hospitales distritales, equipos de salud más especializados, hospitales regionales, y al final, ¿verdad?, lo que sí compartimos con Costa Rica es la rectoría a través de ministerios, a través de instituciones, hospitales nacionales y hospitales especializados. Por ejemplo, un hospital especializado sería el Hospital Nacional de Niños, ¿verdad?, que es toda la parte pediátrica. Y nuestro sistema de salud se organiza básicamente a través del Ministerio de Salud como ente rector. Después vamos a ver en qué momento tomó la rectoría del Sistema Nacional de Salud y cómo se apoya a través de organizaciones que están adscritas al Ministerio de Salud, como el IAFA, ¿verdad?, Alcoholismo y Farmacodependencia, el INCIENSA, que hace investigación en ciencia en salud, y las demás instituciones, en este caso las que realizan promoción, pero también atención especializada en salud, la Caja Costarricense, Instituto Nacional de Seguros, que tiene también un área de rehabilitación, ¿verdad?, para lo que son accidentes laborales, el sector privado, que es sumamente importante, todo lo que son clínicas privadas, hospitales privados, servicios de saneamiento como acueductos y alcantarillados, las universidades en el tema de formación de profesionales, lo que nos lleva a nosotros y a la Escuela de Tecnologías en Salud. Ya ustedes vieron la historia de la Escuela de Tecnologías con alguna compañera o compañero. No, profe. Ok, entonces es para saber por qué. Sí, entonces voy a tocarlo en algún momento. Cómo nace la Escuela de Tecnologías en Salud y cómo nace el tema de salubristas ambientales, que en Costa Rica es relativamente nuevo, pero en otros países es una especialidad que ya está debidamente conformada desde hace muchos años y tiene un peso importante. Pero así se organiza nuestro sistema de salud nacional,
Y por supuesto, en esa dinámica que tenemos entre el sector público y privado, tenemos lo que son contribuciones de los afiliados en nuestro sistema, ¿verdad? Lo que son colaboradores o trabajadores, lo que es las contribuciones del patrono y la contribución del Estado. Recordemos estos tres elementos básicos. El sistema de salud y todo lo que se financia y se sustenta es a través de contribuciones, una parte del gobierno, del patrono y de afiliados. El jueves les voy a actualizar a qué equivale esas contribuciones, ¿verdad? Cuánto aporta cada uno y cómo se va a modificar para darle un poco más de sostenibilidad unos años más. Porque recordemos que el entorno se vuelve más complejo, hay nuevas enfermedades que están surgiendo, especialmente en el tema, bueno, y es importante el tema de salud mental por todo el tema de estrés. El envejecimiento de la población, la disminución en la tasa de natalidad, ¿verdad? Como les indicaba, pues ya la gente lo piensa más para tener niños. Y el nivel de informalidad que está creciendo. Entonces, estas contribuciones, ¿cómo afectan a la Caja Costarricense del Seguro Social? Bueno, FODESAP, que tiene intervención en algunos proyectos de interés social, y también el tema de los proveedores, EVAIS, hospitales, ¿verdad? Todo el sistema que está conformado a través de la Caja, el papel de la Comisión Nacional de Emergencias. En algún momento voy a referirme a la Comisión Nacional de Emergencias y un poquito de gestión de riesgo local, especialmente en el tema de salud, que nos ha correspondido fuertemente estos 2 años, para ver el peso que tiene la gestión del riesgo. Y los CENSINAI, ¿verdad? Los que son centros de nutrición infantil, y el IAFA, y todo el conglomerado de usuarios, asegurados directos, asegurados indirectos, a través bueno, cuando se aseguran familiares, los no asegurados, ¿verdad? Que contributivamente no aportan, pero están dentro del sistema. Personas con discapacidad, perdón, ese es el Consejo Nacional de Rehabilitación, pero igual entra aquí también la Comisión Nacional de Emergencias. Es el Consejo Nacional de Rehabilitación. Y en el sector privado, ¿verdad? Que también da un importante impulso y soporte a la población que no está afiliada con la Caja o que prefiere los servicios privados por ser más ágiles, más rápidos, ¿verdad? Para no esperarse 3 años para una cita, por ejemplo, etcétera. Y las funciones y objetivos de nuestro sistema de salud, a como está conformado actualmente, ¿verdad? Que es en la parte de regulación, ¿verdad? Cómo se establecen políticas públicas, regulaciones para tema de manejar ciertas situaciones que nos podrían ocasionar enfermedades de impacto. Un ejemplo, la ley 8839 para gestión integral de residuos sólidos, ¿verdad? Para evitar contaminación del ambiente, para evitar situaciones con plagas, ¿verdad? Por mal manejo de residuos o incorrecto manejo de sustancias peligrosas, por ejemplo, sustancias radioactivas, químicos, etc. La creación de recursos, inversión y capacitación, la provisión de servicios de salud y el financiamiento de todo el sistema. Y los objetivos propios del sistema, que es la capacidad de respuesta, las condiciones de salud de la población costarricense y la contribución financiera justa, para que se esté contribuyendo de manera equitativa. Nosotros, el gobierno, los patronos. En resumen, chicos,
el Sistema Nacional de Salud de Costa Rica también tiene sus retos, tiene una crisis del modelo, que como les repito, o sea, por eso es que se está actualizando el IBM, tiene problemas de atención hospitalaria, en el sentido de que no debería llegar una cantidad importante de población a un sistema de hospitalización o de especialización. Debería hacerse una prevención desde el nivel más básico como EVAIS o clínicas. Las tendencias financieras, ¿verdad? Cada vez sale más caro atender a un paciente crónico, los insumos, medicamentos, etcétera. Y los problemas organizacionales también que se han estado dando por muchos años. Más adelante lo vamos a ver, pero hubo en algún momento en la década de los 90, pues hubo una división de funciones entre la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud. Ministerio de Salud como ente rector y en la parte de política, y la Caja como ente dador de servicios de salud propiamente, los servicios médicos. Otro aspecto importante pues ha sido el tema de los avances científico-técnicos para mejorar las condiciones de salud y enfermedad, el aporte de la ciencia y la técnica para mejorar las condiciones de vida. Aquí nada más quiero hacer énfasis en ese aporte en investigación y en políticas en salud pública. También va de la mano con el nivel de inversión y gasto. Ustedes ven aquí en esta gráfica, son con datos del 2020, sobre el gasto en salud pública en América Latina y el Caribe. Es el total por población o por persona, público y privado. En el caso de Cuba, que es uno de los que ejercen más gasto, pues tiene un muy buen sistema de salud, ¿verdad? Tiene muy buenos profesionales y muy buenos avances científicos y técnicos. En el caso de Trinidad y Tobago, en el caso de Chile, que tiene un sistema de salud similar al nuestro. Vean, por ejemplo, el caso de Costa Rica, que es alto también. Y ahí vamos bajando hasta los países en donde el gasto en salud es menor o no tiene mucha importancia política, por decirlo así. El caso, por ejemplo, de Honduras, Venezuela o Haití, ¿verdad? Que ya de por sí tienen indicadores en salud muy bajos, ¿verdad? Esperanza de vida es baja, tasas de mortalidad infantil son altas, mortalidad materno-infantil, pobreza es recurrente, servicios básicos como recolección de excretas, de residuos sólidos, agua potable, son bajos también, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho con cuánto invierte el gobierno en políticas públicas en salud. Les dejo esta gráfica también, nada más para hacer la comparación entre salud y calidad de vida en Centroamérica. Por ejemplo, la evolución de esperanza de vida al nacer en Costa Rica, como ha ido aumentando entre hombres y mujeres y en promedio entre ambos. En el 2012, en promedio 79.2 años. Al corte de 2016, en este dato, bajó un poco entre ambos, pero aumentó la esperanza de vida en mujeres a 82.8, periodo 2016. Y si lo comparamos con otros países, ¿verdad? Pues a nivel latinoamericano tenemos la esperanza de vida más alta en general. Y si lo comparamos también con países desarrollados y países en desarrollo, ¿verdad? De acuerdo a su nivel de inversión, su Producto Interno Bruto, por ejemplo, Japón tiene una esperanza de vida bastante alta, 83.98 en general, en comparación con Sierra Leona,
en África, que tiene 51.84 años en promedio que vive la gente, pero ya de plano sabemos todas las dificultades que tienen países en África: inestabilidad política, divisiones, poca inversión, hay grupos armados, guerrillas, etc. Ok, chicos, eso es lo que les traía para comentar hoy. No sé, consultas, dudas, comentarios. Creo que no, pero Sí, profe, de mi parte todo bien, todo claro por el momento. Ok, Igual todo. perfecto, no, gracias, chicas. Esto nada más es una contextualización en general para ver el tema de, bueno, cómo es que se van adaptando los sistemas de salud dependiendo de las condiciones de un lugar, el tipo de actividad económica, las prioridades que hay en la parte política, etc. Y ya luego, bueno, vamos a ir entrando un poquito más en detalle sobre nuestra organización interna, cómo nace, por ejemplo, el sistema de atención primaria en salud en nuestro país, de dónde viene, y que ha sido adaptado a muchos otros países en Latinoamérica y ha dado muy buenos resultados. Y el otro, bueno, el próximo jueves, quedo ahí con yo algunas tareitas ahí para de algunos comentarios, y vamos a ver un poquito sobre modos de vida, condiciones de vida y estilos de vida, que eso es sumamente importante. Ok, no sé si hay alguna otra consulta, chicos, o comentarios. No, profe, de mi parte no, muchas gracias, más bien. Ok, entonces, bueno, quedamos aquí, chicos, muchas gracias.